Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras, pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales.
gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. Por Elisa. Por Elisa. La viruela, próximamente. Bueno, chicos, ¿se decidieron qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a pasar el Día del Amigo? Pero ese hotel no está embrujado. Ay, por favor, deja con eso que está embrujado. Por la amistad. Por la amistad. Mejor nos organizamos. De todas maneras, los fantasmas no van a venir para el Día del Amigo. Por la casa, no Siempre fuiste un cagón de mierda. ¡Los voy a matar a todos, pendejos de mierda! Las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¡No conmigo! ¡Ernesto cubre el perímetro!
Llamado por el señor Luigi Vicentín, que lo va a entregar y nos va a explicar en qué consiste. En realidad la idea principal era hacer un homenaje por esta fecha y qué mejor era hacer una entrevista a los ex trabajadores de la fábrica. Y en esta ocasión salieron a la luz, como ahora, varias vivencias que hicieron que mi video documental tenga una experiencia extraordinaria. La Chaqueña, ex fábrica de extracto de tanino, ubicada al sudoeste a 280 kilómetros de la ciudad capital, Resistencia, en la provincia del Chaco, y a 40 kilómetros del paralelo 28. Su historia remonta hacia el año 1902, cuando don Carlos Grunensen realizó expediciones en el territorio del Chaco. En el año 1905 se extiende el ramal de vías férreas, traídas desde Santa Fe a Resistencia, y en años posteriores se prolonga hacia donde más tarde crecía Villa Ángela. Mil caminos, te contesto la Cachape y Tarino, chimenea y sudor, símbolos de aquel tiempo de esperanza y amor. En el año 1908, los señores Grunensen y su socio Julio Martín adquirieron tierras y 500 cabezas de ganado criollo, y el 25 de mayo de 1910 se funda la ciudad de Villa Ángela. En el año 1917 se crea la Chaqueña, Sociedad Anónima, y por 1925 se instala la fábrica de extracto de quebracho. Se volvió taninera, Zucarelli Moreira, del mismo Arroz y Gor,
Fueron ellos testigos de los días de esplendor. Arturo Grossetti, nacido en Tartagal, provincia de Santa Fe, el 29 de julio de 1924. Vine a Villa Ángela el año 58. Entré como jardinero acá porque traje un certificado de la forestal. El señor Lugo, que era jefe de oficina en ese entonces, y me dijo que sí, que me daba trabajo para reservarme, porque la Cahuile tenía hasta el 42 más. Y entonces me reservaban a mí porque estaban prolongando la vía, que llegó hasta el 1. 84 kilómetros de vía. Había entonces. Y la fábrica empezó a producir el año 1925 y terminó de funcionar el 22 de julio de 1983. El ferrocarril era parado más o menos el año 70. Porque ahí, el 68, se hizo la función entre Indunor y Chaqueña. Entonces se decidieron a levantar toda la vía, porque decía que no servía la vía. En vez de achatarla, qué sé yo. Los difusores estaban allá contra esa pared, había una hilera, eran 8 y 8 de este lado. En el medio había una cinta, se descargaban los difusores y llevaba la serrín agotada a las calderas. Las calderas lo consumían como combustible. ¿Me entendés? Que es la que está allá, ¿no? Que es la que está allá, desmolida ya ahora. Están los escombros nomás. Molino Parma se llamaba. Y hacía el molido fino, que es como, viene a ser como el cacao, ¿viste? Finito. ¿Cómo se llama el producto? Tanino de soluble. Ya embolsado, ¿viste? ¿Con qué se lo trata? Sí. Ese es el canal de retorno. Porque el tanino, propiamente dicho, trabaja todo con proceso de agua. Se gastaba para 1500 bolsas en 24 horas 1.200.000 litros de agua. Así que imagínese lo que era, ¿no? Y ahí había 2 motores, caballos, 2 motores. Eléctrico, exactamente. Y eso levantaba el agua, levantaba el agua a la fábrica, a las calderas, ¿no es cierto? Sí. Que la serrín que molía los motores, la serrinera, lo elevaba arriba de las cocinas. Había un espacio que se acumulaba las serrines. Y cuando había que cargar los difusores, la cargaban con palas, ¿viste? Porque forma un embudo. Solo se abre una puerta y se llenaba solo los difusores. Y ahí era por donde pasaba la serrín, ¿no? Sí, por acá hay una cinta. Una cinta transportadora. Sí, transportadora. Trata con bisulfito y otros compuestos tánicos. Larga y bella, antes que salga el lucero,
al corral para los bueyes unir y te vas a trabajar, la ley del cobre a cumplir. Si tu sombrero es de paja, velome tu chiripa, si nueva es la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde estés, la meta que en la planchada descarga tu cachapé. Trabajo para cumplir mi destino, llevo pesados rollizos para sacar el tanino. Yo conozco todo el Chaco, nadie se acuerda de mí, mi consuelo es chupar caña y cantar el guaraní. Si tu sombrero es de paja, lo que tu chiripa, si nueva en la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde estés, la meta que en la planchada descargará tu cachapé. Yo soy Emiliano Vera. En la fábrica de tanino yo ingresé el 2 de junio de 1958. Ven que al tercer día recién encontré ubicación en el piso de acerrín, que era el depósito, la parte alta de la fábrica, donde se almacenaba aproximadamente 120, 125 toneladas de acerrín. Y de ahí había que cargarlo a los difusores. Había 16 difusores que más o menos cargaban 5.000 kilos de acerrín cada difusor. Y se trabajaban 6 horas nomás por día. Ahí trabajé aproximadamente un año. Y entonces me cambiaron de vuelta, pasé a la sección cocina. Se llaman cocina, que es la sala de difusores donde se cocina el acerrín. Ahí nada más que cuestión era de abrir y cerrar válvulas. Trabajaba 8 horas en turno. Donde trabajé aproximadamente 2 años. Pero yo era joven, quería aprender un oficio. Entonces solicité que me pasaran al taller. Que yo quería aprender un oficio. Llega el ingeniero Merville, mandó una carta a la gerencia a Buenos Aires. Y de allá, entonces estaban todavía los señores, los fundadores, don Carlos Bruneisen y su hermano Ricardo. Entonces de allá le dijeron que sí, que me pasara inmediatamente al taller. Así que un día vino el ingeniero Merville, me mostró el telegrama que le mandaron y al otro día ya pasé al taller. En la sección cobrería, que entonces había sección cobrería porque la fábrica estaba compuesta prácticamente todo lo que era cañería, depósito, tubería, donde tocaba el tanino, era todo de cobre y bronce. Y fíjese cómo el señor Arrozaigor se enojó tanto con el ingeniero Merville que lo despidió por ese motivo. Pero yo quedé en el taller. Cuando se quemó la fábrica, que volvió a marchar, entonces ya desapareció la sección cobrería porque todo lo que era cobre y bronce se suplantó por acero inoxidable, que era el único material que resistía a la corrosión, ¿no es cierto?, del tanino. Como el tanino estaba compuesto con ácido y otros materiales que otro material no resistía al tanino, entonces se suplantó todo por acero inoxidable. Entonces pasamos a ser, los que éramos cobreros y trabajábamos en cobre y bronce, pasamos a ser oficial de mantenimiento.
partir de ese momento, ¿no es cierto? Y hasta el final, yo estuve hasta que cerró la fábrica, fui oficial mecánico de mantenimiento. Mi nombre es Godofredo Rule. En el 1942 de mecánico. Sí. Era la chaqueña, ¿viste? Ahora es Indunor. Habían dos máquinas grandes que daban vuelta a toda la transmisión de la serrinera, ¿viste? Donde molían los palos. Una inmensa polea, ¿viste? No sé. Y es el que con cordeles transmitía a la transmisión de la serrinera, ¿viste? Y es el que daba vuelta a los tambores con las cuchillas. Y ahí con los hinches eléctricos transportaban de la vía, de las chatas al tambor de la serrinera. La máquina había dos, y estaba por una pared, y después la otra estaba una tosi, con su dínamo, ¿viste? Que transmitía la corriente para toda la fábrica. Eso era independiente de la corriente de acá. Las dos máquinas, bueno, una marchaba para la corriente eléctrica y la otra estaba de reserva, la Bordón, esa era la Bordón. Sí. ¿Y la principal? La principal era la Eschervich. Esa era la transmisión, la principal. ¿Eso tiraba la serrinera y todo? Tiraba con cordeles, ¿viste? No con correas, sino con cordeles. Con correa y volante hacían marchar el tambor. Mano a la hora de meterse todo el mundo ahí, a desarmar y a reparar. Todo se reparaba ahí. No se hacía hacer nada afuera. Sí. Sí. Un torno. Sí, se desarmó, ¿viste? Y ya la máquina estaba desinflada. ¿Qué máquina era? La Service. Y mano a la obra, y ahí se desarmaba. Los repuestos estaban, los pistones y los aros, todo nuevo. Faltaba la torneada, porque se hizo como una panza dentro del cilindro, ¿viste? Del desgaste. Se hizo como una panza dentro y entonces el torno lo construimos nosotros ahí. El torno para rectificar el cilindro. Y después vino la torneada, ¿viste? Se colocó el pistón con los aros nuevos y vía otra vez. Marchó bien. Contaba con sala de máquinas propias, máquinas generadoras de electricidad de enorme tamaño y capacidad, los cuales giraban a 70 revoluciones por minuto. Contaba con enormes calderas que trabajaban con 10 y 12 de atmósfera de presión, talleres de reparación, planeamientos, depósitos de materiales, laboratorios, sala de primeros auxilios, baños, cambiadores, oficina para administradores, casa para empleado, gerente y jefe de fábrica. Contaba con estacionamiento propio para los 3 trenes que recorría más de 200 kilómetros de vías, que se extendía desde Villa Ángela, pasando por lo de Sorriba, Guagni, Orsolini, hasta el 42 hacia el norte y desde allí a la estancia de La Manuela,
a 40 kilómetros al sur de Villa Ángela. Existían además en la fábrica potabilizadores de agua, aserradero, balanzas, represa con capacidad para 1 millón de litros, depósito para materia prima, 30 camiones con chofer y 2 ayudantes, 800 empleados en planta, 3.000 lecheros, 100 personas con familia en las 45.000 hectáreas de campo, 30.000 cabezas de ganado y 3 estancias, la Suiza, San Ricardo, la Elena, que se extendía hasta Santa Fe. Lo de esta empresa fue que añadió a su producción de tanino y hacienda un fuerte régimen de colonización, el cual fue recibido en nombre de inmigrantes que compraban las tierras con excelentes financiaciones. Así el colono inició su rápida transformación a lo que es hoy la agricultura y ganadería en los campos villangelenses, así también como la fundación misma de esta ciudad. Acá había una tolva donde recibía la serrina agotada y mandaba las calderas arriba para combustible. Eso era todo caldera, ¿eh? Ah, donde acá estaba la caldera. Sí, acá estaban las calderas. 1, 2, 3, 4. 4 calderas. ¿Cómo se llamaba la caldera? Karen. La caldera Karen. Que la trajeron el año 1965, creo que era. ¿Qué función cumplía? Y eso decían de que iba a dominar todas las sardineras. El vapor de ahí nomás iba a producir para la sala de máquina y iba a producir todo, iban a eliminar las calderas que tenían. Porque tuvieron que no resultó. Que salió fuera de uso. La Karen, la famosa Karen. Cuando cayó la Karen fue un golpe bastante importante. Inclusive. Claro, tengo filmado e inclusive que no la tengo en el video, puse la filmadora para ver si vibraba al caer la caldera, pero no se movió para nada. Yo tenía mucho miedo, porque fue un golpe bastante... Porque era bastante grande la chimenea. Sí, habrá sido como 40 o 50 toneladas el peso total. Sí, no era una caldera muy... ¿Y ahí la movió un poco a la chimenea? No se movió, no. De estos tubos que se ven acá, y hacía marchar los motores. ¿Qué motor son estos? Y este es la Chevry. A ver el año que es. Año 1889. Ayer. ¿Hace años? Hizo algo. ¿Cuántos HP más o menos tenía esta fábrica? Los motores todo Una barbaridad. Y tiraban con 12 atmósferas de vapor, tiraban esto. Y ese era el eje principal, ¿viste? Ahí llevaba, daba vuelta ese volante con un cordel. No, los generadores estaban acá. Ahí estaban los generadores. Ahí arriba esa base, ahí estaba, pero esos estaban parados nomás. Por ejemplo, 2 meses, 3 meses, una vez paró, enganchaban los generadores. Y ahí un eje, el eje es la continuación del eje que va a la sardinera. Eso es lo que vimos todas las bases allá. Que están del otro lado. Claro, que están del otro lado. Doble T que había un guinche acá en el medio. Cuando armaron eso quedó el guinche. ¿Viste? Un guinche para muchas toneladas. ¿No es cierto? Tenía 14 metros con 30 de largo. Y la condilla no quería que la corten. Entonces rompimos la pared para entrar el guinche de Deppel, para cargarlo. Para cargar el guinche. ¿Era suave cuando marchaban las máquinas? Sí,
muy suave. ¿Bien ruido? Hacía un ruidito raro, ¿viste? Pero no lo puedo imitar, pero eso yo, boom, 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 hacía. Quedaba el vacío para la fábrica, ¿no es cierto? Estos se llaman bomba Borriston, se llaman esas dos bombas. Cada turno, claro, había un jefe que como es que controlaba. ¿Y esta máquina qué es? Y esta máquina también es la misma, porque cuando siempre había dos de reserva. Trabajaban aquellas dos, por ejemplo, ¿no es cierto? La chévere y la otra, la que sigue. Y estas estaban paradas. Cuando había que reparar algo, cualquier cosa, o ponerle empaquetadura, una cosa, marchaban estas dos hasta que se repararon aquella, así es. Había siempre reserva. Hacía por medio de vapor. Es una campanita, viste, que chilleaba tan, que se sentía de tan lejos, hasta el 42 se sentía el pito. Y que está a 20 kilómetros. ¿Y qué pasa con el pito? Y llevaron, no sé quién llevó. Daron en el depósito, pusieron acá donde era el taller grande, ¿viste? De este lado. De este lado, a la izquierda, vamos a decir. Libretas en cosas así, por ejemplo, que son del año 1940, una libreta que está diciendo cuántas personas más o menos están trabajando en el lugar, unas fotos en que, por ejemplo, esta foto es del año 1955 de la estancia La Suiza, donde es una foto de una jubilación, ¿no? Porque la estancia de La Suiza pertenecía a La Chaqueña, Sociedad Anónima, y fue la que primero estuvo la estancia de La Suiza y luego La Chaqueña. Recién La Chaqueña es de 1917. Entonces, lo que he podido recopilar son estas cosas, y después una foto muy particular donde parte de mi familia, mi suegro especialmente, mi suegro se llamaba Billy Schreiber, Billy le decían todos, el nombre de él traducido es Guillermo. Mi suegro era jefe de máquinas, diríamos, de La Chaqueña. Durante toda su vida trabajó ahí. Principalmente era uno de los jefes, pero que, como aquí lo muestra, está en esta otra, en la pequeña foto, es un tambor de una serrinera del año 1941. Él era en ese momento era jefe de taller. Y el señor que está al lado, mi suegro, es
el de la izquierda, el señor de la derecha, era el señor José Mauro y era el encargado de la electricidad de la fábrica. Porque la fábrica, para poder trabajar, tenía que también generar su propia electricidad en ciertos aspectos, o si algo se descomponía, lo tenía que hacer. Decir, bueno, por ejemplo, estaba una persona que hacía de gerente y luego estaban todas las personas que trabajaban, que podían ser, por ejemplo, personas que trabajaban en las calderas, en la sala de máquinas, en los difusores, en la cocción del tanino, los bolseros. Después estaban las personas que eran maquinistas de locomotoras para la parte de los lotes, de donde se traía la madera, y también estaban los otros maquinistas, los maquinistas que trabajaban dentro de la chaqueña o en el lugar. Y si podemos seguir hablando de personas que también manejaban los camiones, que iban a los obrajes, que eran jefes de turno, porque eran siempre 3 turnos rotativos de 8 horas. La chaqueña no paraba nunca entre 1940 y 1950, no paraba. Fue su época de esplendor. Entonces, 100 hombres aproximadamente estaban dentro del trabajo de la chaqueña en sí, tanto en la parte administrativa como de trabajo, que podemos seguir diciendo después en una forma diferente. Por ejemplo, hasta tenían mecánicos que arreglaran los camiones con que se debía traer los rollizos, que eran muy importantes. ¿Cómo era la producción? La producción en ese momento era en la época de esplendor, que estamos hablando en la década del 50, era de 50 a 53 toneladas diarias de tanino soluble en agua caliente. Esa era la producción, pero para producir eso se ocupaban 150 toneladas de quebracho colorado. En el proceso que se hacía de la madera hasta convertirse en el tanino, se perdía un 70%, casi un 70%. Entonces, lo que quedaba en el rendimiento era un 33% de la producción. Fue mucho antes del incendio que se produjo en la chaqueña después de los años 60, y aquí creo que la chaqueña estaba en su esplendor. Y lo que quería decir también es otra cosa, que en la época esta, entre el 40 y el 50, en la chaqueña trabajaban aproximadamente, junto con los encargados y supervisores de los obrajes, trabajaban aproximadamente 300 personas, 100 dentro de la planta de la chaqueña propiamente dicha y 200 personas fuera de la chaqueña. El hachero trabajaba como podía y hasta que podía, porque el trabajo era muy difícil y muy penoso. La parte social era algo muy importante, porque si nosotros queríamos saber la hora y el reloj no andaba muy bien, sabíamos realmente que a las 11:30 en punto sonaba el pito de la fábrica, como decíamos nosotros, y eran las 11:30 y era la hora de prepararse para almorzar y también de ir a la escuela. Ese iba a fuerza de vapor también. Si no teníamos vapor no marchaba el pito. Y de acuerdo a los turnos, ¿viste? Porque son 3 turnos. Empezaba de 4 a 12, de 12 a 20 y de 20 a 4. Claro, la llamada era media hora antes.
media hora antes, hasta que le llamaba a la gente, ¿viste? Media hora antes, y ya a las -10, cuando tenía que, a las -10 tocaba el otro, y el último, una sola pitada, el último pito. ¿Estaba fabricado ahí en la fábrica? Sí. Y acá le tiraban así un cable donde abría el vapor, ¿viste? Los maquinistas. Eran encargados los maquinistas de tocar las llamadas. El pito estaba afuera, enseguida afuera de la puerta del taller, de la sala de máquinas. Un simple pito fabricado, no era ni comprado ni nada, era de un pequeño caño, tubo así. Pero tenía una potencia bárbara, más presión había, más fuerte tocaba. Afuera del techo, ya sabes. Sí. Y perdido cuando anunciaba el alba la mañana y la sirena que cortaba el aire y un pasmo de acerrín en la garganta del Pedro H. de la Juana humilde sobreviviendo tierras forestales y un lento asomo de arrogancia tañera donde duerme la historia sepultada y regresando donde está mi gente por la picada. Cruzando en el obraje, camino de la playa de rollizos y la bailanda de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo de Pedro H. de la Juana humilde sobreviviendo en tierras forestales y un lento asomo de riqueza ajena envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa tarinera donde duerme la historia sepultada y regresando donde está mi gente por la picada, por la picada.
yo conocí a Villa Ángela cuando la empresa se fusionó, Notinge Lepetí se fusionó con la Chaqueña para formar la empresa actual Indunor, Sociedad Anónima. A raíz de algunos problemas que se produjeron en Villa Ángela, problemas administrativos, la empresa me envió a mí como algo así como interventor, de manera de poner en claro y poner en marcha la fábrica nuevamente después de ese acontecimiento que fue bastante penoso para la empresa. Esto fue a mediados de 1971. Yo solicité que se me radicara definitivamente en Villa Ángela, y eso fue entonces a mediados de 1980. Ahí me trabajé con mi señora y estuve entonces hasta 1984, hasta abril de 1984. La fábrica se había cerrado, ya se había iniciado el desmantelamiento a mediados de 1993, y la empresa me siguió en el cargo que tenía, y aparte me designaron administrador de las dos fábricas, es decir, la fábrica de La Escondida y la fábrica de Villa Ángela. Cuando ya se produjo el cierre total de Villa Ángela, que se inició el desmantelamiento, muchos elementos fueron trasladados a la fábrica de La Escondida, otros quedaron ahí en estado de abandono. Estuve en Villa Ángela hasta marzo de 1984, fecha en que ya vine a radicarme acá en Córdoba. Aparte de los galpones, techos que habían sido renovados años anteriores, eso fue trasladado a La Escondida. En lo que respecta a maquinaria, no, prácticamente ninguna maquinaria se ha trasladado a La Escondida por ser máquinas antiquísimas. El motor principal era del año 1875. Ese motor fue el primer motor a vapor instalado en la Argentina en un ingenio de Tucumán, así que tenía una especie de historia industrial bastante importante, ¿no? Con todas esas maquinarias carecían de valor porque el rendimiento técnico era muy bajo, fueron abandonadas, porque recuperar esas máquinas no tenía objeto, por un lado, y por otro, si se vendía como chatarra, el precio de venta era muy inferior a lo que costaba el desmantelamiento. De ahí entonces que la empresa decidió que todo quede ahí abandonado para que, es decir, tuviera otro destino, ¿no? Uno de los motores, el más importante del año 1975, la empresa lo donó a la Universidad Técnica de San Juan. Cuando vinieron los técnicos, los funcionarios de la universidad a ver el motor, decidieron no aceptar la donación porque primero era un motor gigantesco, segundo que el montaje iba a costar muchísimo dinero, el montaje y el traslado iba a costar mucho dinero, y en tercer lugar porque una máquina antigua que para enseñanza ya no tenía valor porque ha avanzado tanto la energía térmica que no se justificaba un gasto así, ¿no? De manera que ahí quedó abandonado como está hasta ahora, creo. Gitanos, precisamente, bueno, digamos que eran gitanos, eran griegos. Eso la desmantelaron por el metal nada más, no como maquinaria, sino por el metal, porque después todo lo que ellos recuperaron ahí pasa a fundición, así que no tenía otra aplicación industrial. Fueron las calderas nada más. Después todos los otros aparatos que eran de cobre, esos se vendieron, sí, eso de un relativo valor porque el cobre lo justificaba. Eso también fue vendido a los chatarreros prácticamente, como se los llamaba, ¿no? De manera que para La Escondida ninguna parte de maquinaria fue trasladada a La Escondida. No se justificaba porque La Escondida ya había avanzado técnicamente al día, es decir, habían suprimido o sustituido los motores a vapor alternativos por turbinas, es una cosa más moderna, y no se justificaba el traslado de ninguna de las maquinarias de Villa Ángela. De la fábrica, siempre he filmado, inclusive ahora
he estado después del cierre para filmar los restos, el cadáver de lo que quedó la fábrica, con mucho dolor. Estuve haciendo las filmaciones porque ahí yo pasé muy buena parte de mi vida. En Miguel Ángel estuve prácticamente 8 años, 75. Ese motor fue el primer motor a vapor que entró en el país en un ingenio de Tucumán, perfectamente, que es justamente una de las ventajas de los motores a vapor. Motor a vapor no tiene la delicadeza de los motores explosión o de los motores eléctricos. Claro. Mientras haya vapor funciona, atados con alambre, como sea, pero funciona. El vapor era centenaria prácticamente, ¿no? Son maquinarias fáciles de reparar, rústicas, no, de consumo más o menos moderado. El vapor cuesta muy poco. Aquí ya tengo filmada una de las... había 3 locomotoras de Torcha Angosta. Una de ellas, que la habíamos preparado para tenerla para exposición, la hemos facilitado a la gente de Cespeña, que iban a hacer una especie de exhibición de agricultura, y pidieron la locomotora, que la vinieron, la cargaron en un vehículo especial, un chasis largo, y la llevaron desde Avillán a Cespeña. ¿Quedó ahí? Sí, no, después la devolvieron, sí. ¿Es la misma que está en el Museo de Villángel hoy en día o es otra? Puede ser, porque yo después que me retiré, que fue en el año 84, estuvieron en contacto con la Casa Central de Buenos Aires, le cedieron algunas locales, algunas cosas, y pienso que es la locomotora esa. No, esas quedaron ahí. Quedaron como chatarra. Yo confieso que esos últimos años fueron lo mejor de mi vida, no solo en mi vida técnica, en mi vida, digamos, social, sino en mi vida particular, matrimonial. No sé, hubo una transformación, no sé si el ambiente, la gente, transforma a la gente. Sí, la gente, o sea, el asunto que hemos mejorado un 100% el matrimonio. No quiere decir que antes era mal matrimonio, no, pero hemos tenido momentos muy felices. Eso es muy importante. Y lo importante era que la fábrica, mi casa estaba dentro de la fábrica. En la década del 60, la fábrica de los Gruneisen y Martin, la Chaqueña Sociedad Anónima, se fusionó con La Escondida, formando Indunor Sociedad Anónima, y así quedaba en el recuerdo el pasaje de varios directivos de la empresa, como don Carlos Gruneisen, fundador y presidente hasta 1949, el señor Julio Martin, fundador y vicepresidente hasta 1934, el doctor Ricardo Gruneisen, vicepresidente desde 1941 y presidente desde el 49. El señor Ernesto Daumas, director desde 1934 y vicepresidente desde el 41. El señor Carlos A. Gruneisen, director desde el 52. Doctor Luis Aguirre, desde el 52. Y el señor Marcelo Martín, director desde 1955. Además, por la fábrica pasaron varios gerentes, como Andrés Zuccarelli, Juan Moreira, Ricardo Filioli, entre otros, último gerente de la fábrica. En la década del 70, la fábrica tambaleó con un cierre, hasta que en 1983, en manos de Indunor, Sociedad Anónima, cerró la fábrica de extracto La Chaqueña. Durante los últimos años de los 80, las partes de estas fueron vendidas como chatarra y otro, por su valor económico, fueron abandonadas, salvo techo y algunas columnas que fueron trasladados hacia La Verde y La Escondida. Durante los 90 pasó a mano de Norinder, Sociedad Anónima, y siendo víctima de numerosos robos por bandoleros. Durante 1999 se firmó un decreto declarándolo Patrimonio Histórico del Chaco
y surgieron numerosos proyectos de recuperación de la ex fábrica. Sin nada en concreto, esta se está esfumando por su antigüedad, como en los recuerdos de las personas que nunca la vieron funcionar. De esperanza y amor, símbolos de aquel tiempo, de esperanza y amor. presento una historia real que sucedió hace años. ¿Qué va a ser, amigo, la brutalidad? Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo, siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron, pero tu amistad nunca faltó.
ICA, imponente cinematográfica argentina. ICA Mega. Presentan Fabricando Carros. Fábrica de carros Koloniski Hermanos, Villa Ángela, Chaco. No, el viejo venía trabajando en la vía, venía de Chaladay para acá. ¿Cómo se llama tu papá? Antonio Koloniski. Y venía y llegaron a Villa Ángela, ¿viste vos? Y vino por un tiempo, ¿viste vos? Y se quedó para siempre, nunca más volvió al pueblo de él. ¿Dónde era el pueblo? En Rusia. Ah, él es de Rusia. El viejo era ruso. Oh, mucho tiempo trabajó con Nicampi. Y después se abrió, ¿viste? Se abrió y trabajó por la cuenta de él con don Benito Álvarez. Don Benito Álvarez es, ¿cómo te voy a decir? Era viene a ser un pionero de Villa Ángela. Él empezó con la carpintería, pero como es, papá, como tenía el hermano, viste vos, el hermano de él, y el hermano quedó sin trabajo, pusieron la carpintería a media y se dedicaron a hacer este trabajo de carro, rueda, sulky, alzaprima, cachapé, todo. Mirá, verdaderos pioneros de Villa Ángela fueron mis viejos. Ellos fabricaban todo el movimiento que había, se lo hacía con carruaje, con cachapé, zorra, el movimiento era el sulky, todos fabricaban ellos, los sulky, los carros para atrás, Una herencia de familia de pioneros del Chaco. Veamos a nosotros mismos la historia viva. Del trabajo artesanal de nuestra gente, hoy en nuestra pantalla. Golpe a golpe, vea Fabricando Carros. Próximamente en la pantalla de ICA.
Parece que entre estas paredes surge una bestia dormida que ha esperado siglos en ser despertado. Luz de la vela, sentía que la oscuridad ganaba en la tierra de los quebrachos. Es así que redescubre a nuestros ojos uno de los contados motores de gran potencia para usinas, talado y listo para entrar en funcionamiento. Pero el despertar de esta máquina provocó preguntas, respuestas y conclusiones que reflejan que no solo es un gigante dormido, sino que su sueño mudo oculta la esperanza a un pueblo de pioneros, de gente y de cómo la tecnología produce las más drásticas transformaciones. Una voz dentro de la usina seccional Villa Ángela del Servicio de Energía del Chaco, empresa del Estado provincial, SECHEP, ubicada en la espectacular llanura del Chaco Austral. Eduardo Escribanic. ¿Y usted era? ¿Usted era? Jefe de la planta de la usina Villa Ángela. ¿De máquina? ¿Jefe de máquina? Jefe de máquina, sí. Jefe de máquina. Era del turno de noche, ¿no? El trabajo. ¿Yo? No, el jefe no tiene horario. El jefe es sin horario. Te acostumbras a trabajar de las 6 en adelante porque empiezan a trabajar personal, de taller y sala de máquina y electricidad. Entonces el jefe está hasta las 12. Después hasta las 2 que cumplen el horario porque era corrido, ¿viste? Y después cuando entraban de noche ya era el no turno, los que hacen turno son los maquinistas. El mejor motor, que igual que tuvimos que arreglarlo, siempre era el más viejo y que había estar, para mí era el Ingles Electric, el de 500 kilovatios que estaba, sí, y es el más viejo de todos los otros motores. Grande Mariscotti. Sí, ya no está ninguno tampoco. La sacaron. No sé a dónde la llevaron, porque yo cuando salí de la usina me voy cada tanto, de vez en cuando entro, pero nunca pregunté. Sé que fueron a los pueblos chicos, pero son máquinas muy viejas. No sé si la armaron o llevaron para repuesto. Los inventada era la General Electric, esa tenía tubo soplante, las Ingles Electric. Y el de 5000 me acuerdo porque yo no estaba. También, ese también. No, ese también solo alimentaba. ¿La más vieja no? No, la otra no. No, las otras, las Otto, por ejemplo, viejas, es las máquinas antiguas, como el Forá, como esas máquinas, ¿viste? Pero que miércoles marchan y se está descarrilando todo y está marchando y se va nomás, y no baja la carga y le da más velocidad y se van. Todas estas, pero son máquinas buenas, ya no son estas máquinas que vienen ahora ya no. Hay más, la tecnología industrial sobre las máquinas ha cambiado mucho en su estructura, ¿viste? Pero en su campo de alimentación no son como las otras. ¿Te tenía mucho cariño usted a la... ¿Qué te parece? Y cómo no. Sí, era mi fuerte porque vivía de eso yo. Yo si no trabajaba con las máquinas ya no vivía y sí lo extrañaba cuando salía de vacaciones. Todo comenzó cuando la chaqueña Sociedad Anónima,
que hasta entonces brindaba un pequeño servicio eléctrico, por el año 1923, realiza un pedido de empresas y gobierno para que se instale una usina. Es así que, en 1927, se firma el contrato entre la empresa servidora suizo-argentina, el señor Tissot, y un pionero, el ingeniero Mariscotti, venido joven a Villa Ángela. El contrato fijaba la instalación de un motor de una potencia de 100 caballos y 60 kilovatios de carga, que será instalada en la manzana 58, en una corriente trifásica alternada de 225 voltios, con una alta tensión de distribución de 300 voltios. El proyecto fue presentado ante la Honorable Comisión de Fomento y aprobado, comienza así a funcionar. No en marcha continua, ya que tenía poca potencia, pero un ruido distintivo y su luz amarillenta no dejarían que la oscuridad hiciera de las suyas. Para que nosotros podamos mantener la máquina y el tablero con los 50 periodos por segundo y 70 o los 100 kilos de vatios en cada máquina. Y así trabajamos hasta que bajaba la carga, porque cerraban los talleres, porque cerraban el comercio, entonces apagaban las luces y apagaban los talleres, paraban el torno, las máquinas eléctricas, bajaba la carga, entonces seguíamos marchando con todo el pueblo con luz, así. Cuando llegaba las 0, parábamos una máquina por noche, siempre, para revisarla y ajustarla, sin necesidad de cortar el pueblo ya, porque ya a las 0 ya generalmente están el 40 o el 50% de los ciertos durmiendo. Y así entramos con el personal a esa hora, hacia Capitón, revisar los aros, revisar las válvulas, revisar las bancadas, los pies de biela, todo, y dejar las condiciones. ¿Para qué? Para que el otro día a las 6 de la mañana esté marchando para dar luz al pueblo de Villa Ángela, en los comercios, en los talleres, en todo, ¿no es cierto?, que necesita. Ya el gobierno ya se encargó por intermedio de los ingenieros de verificar las usinas, qué es lo que le hacía falta. Bueno, acá hace falta un motor de 500 caballos, un Fiat y no, un motor inglés, o English Electric, el primer motor que nos mandaron de 500 kilovatios. Después de eso vino un Fiat, y el gobierno también. Después vino otro Fiat ya de 800 caballos de fuerza. Y a medida que iba dando, la gente iba tomando más luz, porque yo, por ejemplo, tengo mi taller, tengo más luz ahora, conecto más focos, por más fuerzas eléctricas y todas esas cosas. Y así se fue aumentando, hasta que mandaron un motor Fiat de 5.000 caballos de fuerza. Tiene que tener... Sí, que el que está en este momento. Estaba marchando, ahora ya no, porque de 5.000 caballos de fuerza y 8.000 revoluciones por minuto, que no estoy seguro de revoluciones, pero el caballo de fuerza, sí, 5.000 caballos de fuerza. Que hacerla conocer, porque en aquel tiempo se vendía molinos a viento, que con el viento cargaba la batería. La radio era batería. Hoy una radio a transistor no gasta nada.
ni precisa. Hoy con el sol hay ¿Y era medio escéptica la gente cuando usted le vendían? No, muy contento. He tenido también cualquier cantidad de clientes, de amigos. Bueno, los vicentinos, tus parientes, han sido clientes míos. Hay uno de los vicentinos que compró radio con todo, con equipo de 32 volts. Mi abuelo. Abuelo. Mi abuelo. Acumuladores también vendía y hacía ensayos. Las máquinas, movimiento a explosión y generadoras de energía vienen desde principios de siglo, cuando el Chaco estaba en la plenitud de su explotación industrial y colonización. Los motores más conocidos, que se caracterizaron por su nobleza, eran Warrington, Trott, Deutz, Lister, Huss, Allis-Chalmers, Leimers. Estos eran comprados por los principales industriales para sus fábricas, desmotadoras o aserraderos. También por los hacendados, para iluminar sus aposentos lujosos que daban jerarquía a su nombre. También, en una época, para grandes potencias se empleaban motores gigantescos a vapor, como el de la Chaqueña del año 1875. Primer motor a vapor en ingresar al país en un ingenio de Tucumán. Así, según el servicio que prestaron, estuvieron en la vanguardia de la técnica. Un ejemplo de esto es el de la estancia Los Laureles Hermanos. Una pequeña usina Lister al servicio de la estancia. Este brinda todo lo necesario para las actividades y es operado por un sistema complejo de control y distribución. El equipo tiene 30 años y 3 separaciones importantes, con cargas de 9 kilovatios y 10 horas de servicio. Y mi apellido es Echecuri Rubén. 21 años de servicio dentro de la empresa. Siempre en el mismo sector de sala de máquinas. Y bueno, vamos a hacer la presentación del Fiat 4212, que es una máquina que trabaja 4.800 vueltas por minuto, con una generación aproximada de 2.000 kilos. Cuando sus servicios auxiliares funcionan a pleno, ¿no es cierto? Bueno, yo le voy a presentar la parte de servicios auxiliares del Fiat 4212, que serían bombas. Son 2 bombas de agua blanda, de la cual una siempre está en servicio cuando marcha el motor y la otra cumple la función de auxiliar. Serían bombas de agua blanda. Después tenemos 2 bombas de agua dura, de las cuales cumplen la función de enfriar el agua blanda, que es el agua blanda es un agua de aljibe, agua dulce. El agua dura es un agua de represa y consta de 2 bombas, una en servicio y otra auxiliar. Después tenemos la purificadora de aceite del cárter de la máquina. Hubo temporada en que se purificaba mientras la máquina estaba generando. La purificadora de aceite estaba en servicio, las horas necesarias para purificar el aceite. Limpia el autolimpiador de aceite. Que la bomba de prelubricación es para cuando se va a poner en marcha la máquina o virar la máquina. Una vez que la máquina se movió, se para la bomba de prelubricación y la máquina se autolubrica con una bomba propia, que es a engranaje. Bueno, los colores verde claro es para distinguir el agua dulce, que sería el agua blanda. Serían aquellos.
Y los colores verde oscuro es el agua que refrigera el agua blanda, que es un agua de represa. O sea, un agua más pesada, más sucia, que es para enfriar simplemente el agua limpia, el agua del aljibe, ¿no es cierto? Este es un refrigerador de agua, o intercambiador de calor, como se dice. O sea que está adentro, está compuesto de infinidad de tubitos de bronce, ¿no es cierto?, que por ahí dentro pasa el agua dura y tiene un circuito cerrado que vuelve a la máquina el agua blanda ya enfriada por el agua dura. Esta es una válvula, esta válvula se llama bypass. Este es un bypass que en época de verano se lo trabaja la válvula totalmente abierta, o sea, que yo cierro la válvula y levanta la válvula. O sea, el vástago, vos cerrás el vástago y la válvula en sí se levanta. Entonces le permite más entrada de agua. Cerrando. Abriendo, que se trabaja en invierno para que la máquina caliente trabaje a temperatura normal, ¿no es cierto? Porque de verano, que afuera tenemos una temperatura ambiente de 43 grados, 42 grados y debe estar alrededor de al lado de la máquina y aproximadamente 80 grados. Hoy yo ya le indiqué que esta era la válvula de entrada de aire a la máquina para poner en marcha la máquina. O sea que la tubería blanca es tubería de aire. Después tenemos una tubería amarilla que es tubería de aceite. Que lubrica los árboles de leva de la máquina. Los servicios auxiliares ya están listos y la cuenta regresiva para la puesta en marcha. Los técnicos están listos para dar la energía eléctrica. Las indicaciones de la entrada de la línea de 132.000, alguna parte de la construcción vieja que nos quedó, que nosotros la tenemos como una referencia alternativa nada más, y después la parte de protecciones del transformador, el panel de avisos agrupados de lo que pueda pasar con las protecciones del transformador y del reactor de neutro, o sea, la parte de servicios auxiliares. Viendo acá son los esquemas unifilar en 33 kilovoltios, o sea, de donde sale la transformación de Villa Ángela y las líneas exteriores que tenemos a las localidades de Villaverté, San Bernardo, Silvina, Dugrati, Samú, Aumonia, Charaday. Todo esto lo que se ve son los seccionadores que a veces se maniobran para hacer distintos trabajos en las líneas. Entonces el tablerista sabe dónde tiene abierta la línea, hasta dónde tiene tensión y en qué parte está trabajando el personal. En este otro esquema también es unifilar de 13,2 kilovoltios y está representada las salidas de la localidad de Villa Ángela únicamente. Tenemos 4 salidas urbanas y una salida rural. Acá también es lo mismo que el anterior, nada más que en 13,2 kilovoltios y sabemos dónde se seccionan las líneas, dónde podemos hacer anillado para que la gente trabaje sin tensión. La corriente eléctrica es producida por interacción de los conductores a través de un imán. Existen 2 tipos principales con respecto a su frecuencia: alternada y continua. La primera, como su nombre lo indica, alterna su línea de fase, se desplaza del polo negativo al polo positivo a una velocidad norma de 60 hercios. Así, la corriente alterna producida en un generador teórico de 2 polos que es inducido con corriente continua, estos 2 polos hacen de estator. El eje del centro hace rotor en un generador teórico de 2 polos que es inducido con corriente continua. Estos 2 polos hacen de estator. El eje del centro hace de rotor en un generador. Este rotor recoge la energía de forma polar, es decir, negativo y positivo respectivamente.
Entonces, cuando de los polos del rotor inducido pasa por el polo negativo del estator, tenemos una onda de signo negativo. Si pasa por positivo, la onda será positiva. Esta rotación se debe mantener constante, porque si baja la velocidad, baja también la frecuencia, por ende la energía, y las luces que son alimentadas comienzan a parpadear notoriamente. Este efecto puede producir daños a los equipos eléctricos. En la corriente alterna tenemos la de baja tensión, que es la de uso doméstico o industrial, de 220 voltios o 380 voltios, los de media tensión de 13.000 voltios y los de alta tensión hasta 500.000 voltios. La media tensión es para la distribución en la ciudad y la última desde las centrales hidroeléctricas y nucleares a los centros de distribución. Soy Roberto Luis Sanabria, estoy a cargo del Centro de Transmisión y Operaciones de Villa Ángela. Y bueno, acá lo que le vamos a mostrar son los dos transformadores de 132 kilovoltios. Estos reducen la corriente a 33 kilovoltios y a 13,2 kilovoltios. Con esto alimentamos la ciudad de Villa Ángela y las localidades de Durati, Silvina, y Samú, Villaverté, Charaday y San Bernardo. Están todos telecomandados desde la sala de comando, desde el interior. Y también tenemos un reactor de neutro que es este, que es el que nos está generando el neutro para reforzar los neutros que tenemos en la ciudad. El reactor de neutro es un generador de neutro, te voy a decir, genera el neutro para transformar la energía, ¿no es cierto?, donde tenemos que llevarla, ¿no es cierto?, cuando necesitamos reducirla de 13.000 a 7,6, que es la rural, y después en el otro caso donde necesitamos entre 80 y 220 voltios. Tenemos una entrada de 132 kilovoltios. A su vez este transformador larga 33 en una salida, 33 kilovoltios, y en la otra 13,2 kilovoltios. De acuerdo a las conexiones, tiene un centro de estrella que se llama, donde se forma un neutro. Para reforzar esos centros de estrella tenemos este otro transformador, o sea, un reactor de neutro, no es transformador, es un reactor de neutro que genera neutro únicamente, o sería, genera el centro de estrella que es para reforzar lo de los otros transformadores. Estas máquinas generadoras de energía eléctrica pueden estar impulsadas por máquinas a explosión de combustión interna, motores de vapor, turbinas de vapor, el cual puede ser generado por calderas convencionales o reactores nucleares. Así también se puede conseguir haciendo mover turbinas mediante una presa hidroeléctrica. La corriente eléctrica tiene estricta relación con la tierra en la que vivimos, la cual es un enorme generador que rota en el espacio. Tiene sus polos correspondientes, así como su rotor y estator. Este gran poder genera el imán necesario, al cual nosotros le llamamos gravedad, y tiene otra relación muy particular con una de las más perfectas máquinas electroquímicas, el cerebro, el cual es gobernado por microimpulsos eléctricos.
están los campos magnéticos, ¿viste? El generador donde se produce la corriente cortina, la corriente alterna. ¿Por qué? Porque trabaja por lo norte y por lo sur, ¿no es cierto? Y después lo que Cambia de un lado hacia el otro. Ah, sí, sí. Y bueno, y de ahí, del generador, se va al tablero, al automático, donde el automático que desprende la corriente a la sección exterior, afuera, ya la corriente al exterior afuera, por intermedio del transformador que alimenta al pueblo. Y justo cuando va a meter la cuchilla, se produce eso, saltan los automáticos, chisperío atrás y se corta toda la corriente. Aún de los motores que están conectados. Vos cuando vas a conectar motores, porque está faltando carga, ¿viste? Hay que matar otra máquina, hay que poner en marcha para darle la corriente al pueblo porque está necesitada. ¿Y por qué necesita? Porque la carga, porque el voltaje en lugar de haber 220, ya viene a 210, 215, entonces hay que ponerlo. Y la frecuencia baja, entonces ya no podés darle tanta velocidad a la máquina, entonces tenés que meter otra máquina para que se aliviane, digamos así. Por medio de una línea aérea de 132.000 kilovolts que llega desde la ciudad de Sáenz Peña a la playa de transformación de Villa Ángela. Esa línea alimenta a dos transformadores, o sea 15 kVA de potencia en 132, 15 en 33.000 y 10 en 13.200. La energía utilizada en 13.200 ingresa a la planta a barras, en este momento conectadas en paralelo, de la cual se toman para la ciudad de Villa Ángela 4 alimentadores, más uno que es una línea rural, en este momento manejada y operada por la gente de una cooperativa. A su vez, en la parte de 33.000 que entregan los transformadores, entran a celdas y a barras que por intermedio de interruptores de vacío, en este momento, alimentan localidades como Coronel Durati y Santa Silvina, San Bernardo y Villa Bertet, y la localidad de Charaday y a su vez Cotelay y La Sabana. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, desde la localidad de Villa Ángela se alimentan por líneas aéreas de 33.000 las localidades de Coronel Durati, Santa Silvina, San Bernardo y Villa Bertel. Estas localidades reciben desde Villa Ángela a un centro de transformación ubicado en cada una de ellas. Esa transformación se realiza a 13.200 voltios, también va a barras dentro de las centrales, las que distribuyen para toda la localidad, también separadas por interruptores en 3 o 4 salidas urbanas, cada una de ellas. Todo esto es manejado por intermedio del telemando desde la central de operaciones instalada aquí en Villa Ángela, que supuestamente estaría alimentando parte de la ciudad de Villa Ángela. Nos referimos al interruptor de la salida 9. La condición de este interruptor es abierto. Esta operación se pudo haber dado por protección o también pudo haber sido algún pedido de corte para realizar algún trabajo en la zona alimentada por este interruptor. Para proceder a cerrar este interruptor, el operador de turno deberá ser reconocido por la máquina con una clave que deberá teclear y colocarla para poder hacer la operación. En este caso ya fue ingresada la clave, se abre una ventana con la denominación del interruptor a operar, le damos la orden de cerrar y ejecutar. En este momento se está yendo la orden
al interruptor para cerrarlo. Desde aquí de la cabina de telecomando, la orden parte casi instantánea a la celda y podemos ver en la pantalla cómo cambia de estado. El interruptor que se encontraba abierto y en rojo pasa a cerrado y a color verde. O sea que en este momento la barra de 13.2 existente entrega energía a la línea aérea correspondiente a esa zona. A partir de ese momento se realizarán las comunicaciones radiales o telefónicas que sean necesarias para poner en conocimiento de la gente que está trabajando en el lugar de la alimentación de dicha línea. Acoplado al volante de la máquina, que por intermedio de esta llave se lo gira y se lo encastra. Y del tablero que señalé hoy, el tablero general de la máquina, tablero eléctrico, se pone en marcha este motor para hacer girar la máquina hasta que se lo ponga a punto, para darle funcionamiento o ponerla en marcha. Pone a punto es el motor, nada más que está señalizado acá en el cigüeñal, en el generador, perdón, ¿no es cierto?, para que nosotros no nos pierdamos del punto de marcha del motor. Ese es para lo único que sirve el virar el grupo. Tenemos aparentemente un color de baldosa nuevo. Estaba asentado un motor inglés, marca Mirle, de 8 cilindros, que luego se lo desmontó, se lo desguazó y la empresa lo vendió. Es un repuesto del Fiat Grande del 4212. Es un pedazo de la cabeza donde iban registradas las válvulas y la bomba inyectora de la misma. Esto quedó acá ya como un repuesto, por si en alguna circunstancia se hace falta. Como esto es metal en fundición, se suele quebrar, se suele rayar y tiene pérdida de agua, de aceite, y entonces se para la máquina, se saca fuera de servicio, se desarma la cabeza, se saca el repuesto roto y se pone este nuevo. Acaba el inyector y acaban las válvulas. Son 4 válvulas, acá y acá. 2 de admisión y 2 de escape. Un turbo de sobrealimentación que en este momento ya no lo tiene porque está fuera de servicio la máquina. Tendría una aceitera mecánica y la bomba de lubricación de la máquina. O sea que es una máquina que a su vez se autolubrica, ¿no es cierto? Que consta a su vez de un nivel de aceite que sería el nivel del cárter de aceite. Algo así como los escapes de gases del cárter, ¿no? Yo lo conocí en mis tiempos como deflectores de gases, o sea que salen con una válvula manejada por un resorte, salen los gases no condensables que están dentro del cárter. Esta máquina trabaja a 500 revoluciones por minuto con 1300 caballos de vapor en una potencia total y tiene una potencia mínima que es de 1200 caballos de potencia. Los caños de escape, cuando más gruesos son, es mucho mejor para darle mejor refrigeración y mejor trabajo a la máquina. Un sótano, como lo llamamos nosotros comúnmente, ahí estaba asentado el generador de corriente y más atrás donde está la base, y una base de hierro, estaba asentada la excitatriz del generador, de la cual en una oportunidad estaba generando y se nos quemó una bobina del generador, de las cuales ya quedó hasta el día de hoy fuera de servicio la máquina. El generador de la máquina sería esta parte que yo indico, y la parte de atrás sería la excitatriz de la máquina, que a su vez está montado sobre un cojinete, ¿no es cierto? Grupo Fiat de 5 cilindros, el Fiat 305. Estamos frente a esta máquina con su respectivo turbo de sobrealimentación, ¿no es cierto? Es una máquina más pequeña, similar al Fiat 4212, pero más pequeña. Tiene su turbo de sobrealimentación, tiene su colector de aire, su bomba propia de lubricación y tiene su aceitera de lubricación de inyectores. Esta máquina tiene una diferencia al Fiat 306 y 4212, que las otras máquinas se prelubricaban con bombas eléctricas,
hasta tanto se movía la máquina, y esta tiene una bomba de prelubricación a mano. Hinche y carro, ¿no es cierto?, es para 15 toneladas, que cuando se montó en esa oportunidad en el año 72, el grupo FIA 4212, se montó justamente este puente de grúa para sacar los repuestos rotos de la máquina por el gran peso de ellos. Hoy en día este puente todavía está en servicio. Es un puente de grúa para 15 toneladas. También lo montó la Fiat Concord, ¿no es cierto?, de la ciudad de Córdoba, de nuestro país. El ingeniero Mariscotti se instala en Villa Ángela. Además de manejar la usina, es un importante industrial relacionado con la madera. Es así que conoce a la cuñada de Frank Livingstone, gerente en Villa Ángela de la sucursal de la poderosa Forestal Argentina. Se casan y tienen una hija. Más tarde, luego de participar en numerosos proyectos como el del hospital y el del mástil de la Plaza Central, se retira a vivir en Resistencia. Sus descendientes viven, pero lejos, en Alemania, en donde solo pueden recordar las glorias del pasado. Las cosas a medida que el mismo pueblo lo necesitaba. Tal es así, por ejemplo, que en el año 27, la suizo-argentina que tenía la compañía de electricidad en Resistencia, desde Resistencia seguía hasta Saizpeña, Las Breñas, Charata, Pinedo, toda esa línea ellos tenían la concesión de luz. Bueno, esa firma pertenecía a Tissot, que es la misma firma de los relojes Tissot. Mariscotti era amigo de uno de ellos, y entonces le propusieron, como Villa Ángela le quedaba tras mano, para que pusiera una usina en Villa Ángela. Eso fue en 1926. Hicieron un contrato y Mariscotti vino acá, y en 1927 empezó a marchar la usina eléctrica de Villa Ángela. Mariscotti vino soltero, pero conoció a la cuñada de Frank Livingstone, que vivía en la casa que después fue de Dobeling. Estamos a la intemperie, con un peligro enorme. Ahí sí que había peligro. Ahora no. Ahora la máquina, la sala de máquina, se levantó el techo, se puso techo nuevo, se armó la otra sala de máquina nueva donde se puso el motor de 5.000 caballos que está así, de sur a norte, y la otra que está allá contra las ventanas, no sé si está todavía ese, como dijiste que sí. Después el tablero de los transformadores estaba ahí atrás, y el escritorio estaba al frente ahí, donde está la máquina esa que está contra la pared, un galponcito ahí donde se atendía la gente y nada más. Después se hizo el escritorio este que está acá, el actual, ¿viste? Con el salón, se puso los tanques de diésel allá. No podía mirar el termómetro, teníamos los termómetros de Mariscotti que no podía. Pero mira, nunca se me dio, qué importante, contra la pared de aquel lado, que estaba, no sé si está porque no está más. Bueno, ahí, porque está el tablero ya está, pero antes era un desastre, los tableros estaban ahí, a la deriva, porque allá entraba agua, porque acá entraba viento, porque acá salpicaba el agua y teníamos que andar esquivando en la época de Mariscotti y compañía. Con el reinado de la luz, que como era, la hizo Dios. Sacineta hizo entrar a la usina en un sueño, y las quejas del pueblo parecían estar solucionadas. La 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 la, la 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 la, parecían estar solucionadas. Porque la luz de amores a escondidas.
La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. El Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación de los pobladores de estas regiones. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos, en complicidad con los intereses de Buenos Aires. A estos se les cedía enormes cantidades de tierras fiscales, lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias y pueblos vitales para la organización de un Estado provincial. A finales de 1890 se delimitan las fronteras del territorio nacional del Chaco Austral. Hacia 1905, el territorio es atravesado como el resto del país por el silbato del ferrocarril, que ahuyentó al nativo y originó pueblos y fábricas y avance, pero a costa de la explotación del hombre. En 1907 ya existía un asentamiento de pequeños hacendados al norte del fortín Cabeza de Tigre. Ese asentamiento más tarde se lo conocerá como Villa Ángela. En 1908, a raíz de una gran sequía en la zona del Tapenagá, donde don Carlos Gruneisen poseía campos y hacienda, decide explorar hacia el oeste de Charaday, en busca de agua y mejores pastos. También impulsa a este hombre la búsqueda de enormes extensiones de tierras fiscales y de la existencia en las mismas de una gran riqueza forestal. Estos datos se conocían dado al estudio realizado por la empresa de ferrocarriles inglesa y francesa, que a principio del siglo XX realizó el trazado de las vías que se ejecutaron entre 1905 y 1930. Así, gracias a la sequía y algún que otro favor de parte de los funcionarios, el Estado vende una extensión de 50.000 hectáreas de tierras a don Gruneisen en pos del progreso, instalando en el medio del monte chaqueño la estancia La Suiza. La construcción de la misma culmina en 1909, contando en esos momentos con otros pobladores de vecinos como la familia Pellerano o Bueyes, a las cuales por supuesto el Estado Nacional no les fue tan favorable como con los dueños de la Suiza en cuanto a la extensión de las tierras. Es así que en esa gran extensión también se le dio dominio sobre una gran comunidad de nativos que escondían celosamente un tesoro invaluable para la época, la madera de quebracho, que producía durmientes y un producto nuevo llamado tanino u oro rojo, componente clave para las curtiembres, ya que el cuero era la estrella de la industria. El material sintético no se había descubierto todavía. Al mismo tiempo que Gruneisen se aventuraba amistosamente en sus nuevas tierras, el gobierno nacional concesiona a la empresa francesa de ferrocarriles el ramal que llegaría a este lugar conocido en ese entonces como el paraje Kilómetro 95.
Al cumplirse 100 años de la Revolución, el 25 de mayo de 1910, se funda Villa Ángela. A esta empresa, Gruneisen la realiza en sociedad con Julio Martín, el cual tenía gran experiencia con el quebracho y los obrajes. Él, además de proveerle de madera de sus obrajes para la poderosa forestal argentina, desde Rosario envía a el noble gobierno del territorio nacional del Chaco Austral el plano del nuevo pueblo y la futura estación a escasos metros de la futura fábrica de tanino. Este nuevo plano se alejaba del emplazamiento original demarcado por los agrimensores del Estado Nacional por más de 1000 metros. Se dice que Julio Martín y Carlos Gruneisen se conocían desde antes, ya que ambos pertenecían a una logia en la cual, entre las cosas en común que tenían, es la de llevar el progreso a los lugares inhóspitos y la creación de pueblos. Es así que el nuevo pueblo llamado Villa Ángela se debió, según ellos, al nombre de la esposa de Martín, Ángela Juste. Los Gruneisen llegaron al fueron dos, Zambero, perdón, Arasunu y Hawaiano. Bueno, estas dos comparsas, que bueno, ahora después les voy a contar un poquito la historia de cómo se inicia el carnaval aquí. Tuvieron gran cantidad de integrantes que han desembocado en 5 comparsas, porque algunas de las comparsas son desprendimientos, como la nueva, de otras comparsas mayores que obviamente ya tenían armados sus cuerpos. Ha habido separaciones de la comparsa hawaiana, de la comparsa Arasunu y la comparsa Bahía, que han dado el armado de estas comparsas. Obviamente, a través de su historia, los carnavales de Villa Ángela han sido renombrados en todo el interior del Chaco. Por supuesto, la capital, que obviamente se le ha ostentado a través de un decreto y la tiene General San Martín, siempre ha sido muy historiada por Villa Ángela, ¿no? En donde tal vez no sea la capital, pero sí son los carnavales más lindos del noreste, o uno de los más lindos y obviamente el más lindo del Chaco. Uno de los que... hay muchos que han impulsado el carnaval, pero en la década del 2004, anterior, en la crisis del 2001, estuvo cortado el carnaval unos años, y el que retomó esta idea de volver con los carnavales es el actual gobernador de la provincia, Oscar Domingo Pepo, que en su momento era intendente, y allá por 2004 decidió arrancar nuevamente con los carnavales nuevamente. Ahí la cámara, no sé si puede tomar, está tomando un carro. En ese carro viene Gerardi, un actor de acá de la comunidad de Villa Ángela, y por supuesto, obviamente, también está haciendo como una especie de embajador, de rey de la selva, ahí en el carro de Zambero, el primer carro que tiene esta comparsa. Así que bueno, ahí está llegando también autoridades al Corsoro Mayor, como por ejemplo son los ministros. Hoy va a estar presente el gobernador del Chaco, aquí para inaugurar el Corsódromo oficialmente.
En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo, hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo. Lo que sí, un poquito de calor. Deportivos, la gente sentada en la puerta de sus casas, saludándote, agitando una bandera, tomando mate. Los vecinos que nos saludaban desde sus casas en ese acceso norte que comunica con la Ruta Nacional número 95, que ha quedado espléndido. Vamos a ir a ver la segunda parte de este mapa musical y cultural, en donde en esta nueva emisión distintas personalidades de allí, de Villa Ángela, nos cuentan su relación con el relato humorístico, con la música, con la poesía. Así que vamos a verlo y después seguimos aquí en vivo en Argentina. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. La voz que acabamos de escuchar es la de uno de los tipos más queridos del humor argentino, don Luis Landricina. Nació en Chaco, Villa Ángela para más datos. Hacia allí fuimos, a conocer a su gente. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez, soy escribano, me dicen Carancho Ramírez. Yo escribí una historia sobre Villa Ángela en función de considerar importante ese sujeto anónimo que hay y que a veces no lo valoramos. Y ha sido nuestros padres, nuestros abuelos. Carancho Viejo, mi padre, era un taninero humilde de jornadas largas y salario escaso. Talaron su historia junto a los quebrachos. Hoy no existe el árbol, ni el hombre, ni el humo, ni su fábrica, ni el pito guampero, ni su sindicato. Villa Ángela es un pueblo de gente alegre, que canta, baila y cuenta muchos cuentos. Si alguien me preguntara mi origen, mi lugar, henchiré bien el pecho, nombraré mi ciudad,
argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. No olvido mis raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Ruego yo cada día poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. chaqueño de corazón.
La historia argentina posee en su registro innumerables hechos que formaron a nuestra sociedad y cultura. En 1900 comienzan a producirse muchos cambios en nuestra nación, entre ellos la industrialización y una fuerte inmigración. Después de 50 años del Grito de Mayo, el país se formó con las provincias fundadoras preexistentes del Río de la Plata, y a los territorios lindantes se los anexó como territorios nacionales, muchos de ellos territorios de los pueblos originarios. Estas tierras poseían muchas riquezas naturales, eran aptos para la cría de ganado y la agricultura, eran ricos en maderas, tanino y petróleo. El Estado Nacional frenó lo más que pudo la provincialización de estos territorios, valiéndose para ello de la falta de autodeterminación de los pobladores de estas regiones. En estos lugares reinaban los poderosos con sus feudos, en complicidad con los intereses de Buenos Aires. A estos se les cedía enormes cantidades de tierras fiscales, lo cual evitaba muchas veces la creación de colonias y pueblos vitales para la organización de un Estado provincial. A finales de 1890 se delimitan las fronteras del territorio nacional del Chaco Austral. Hacia 1905, el territorio es atravesado como el resto del país por el silbato del ferrocarril, que ahuyentó al nativo y originó pueblos y fábricas y avance, pero a costa de la explotación del hombre. En 1907 ya existía un asentamiento de pequeños hacendados al norte del fortín Cabeza de Tigre. Ese asentamiento más tarde se lo conocerá como Villa Ángela. En 1908, a raíz de una gran sequía en la zona del Tapenagá, donde don Carlos Gruneysen poseía campos y hacienda, decide explorar hacia el oeste de Charaday, en busca de agua y mejores pastos. También impulsa a este hombre la búsqueda de enormes extensiones de tierras fiscales y de la existencia en las mismas de una gran riqueza forestal. Estos datos se conocían dado al estudio realizado por la empresa de ferrocarriles inglesa y francesa, que a principio del siglo XX realizó el trazado de las vías que se ejecutaron entre 1905 y 1930. Así, gracias a la sequía y algún que otro favor de parte de los funcionarios, el Estado vende una extensión de 50.000 hectáreas de tierras a don Gruneysen en pos del progreso, instalando en el medio del monte chaqueño la estancia La Suiza. La construcción de la misma culmina en 1909, contando en esos momentos con otros pobladores de vecinos como la familia Pellerano o Bueyes, a las cuales por supuesto el Estado Nacional no les fue tan favorable como con los dueños de la Suiza en cuanto a la extensión de las tierras. Es así que en esa gran extensión también se le dio dominio sobre una gran comunidad de nativos que escondían celosamente un tesoro invaluable para la época, la madera de quebracho, que producía durmientes y un producto nuevo llamado tanino u oro rojo, componente clave para las curtiembres, ya que el cuero era la estrella de la industria. El material sintético no se había descubierto todavía. Al mismo tiempo que Gruneysen se aventuraba amistosamente en sus nuevas tierras, el gobierno nacional concesiona a la empresa francesa de ferrocarriles el ramal que llegaría a este lugar conocido en ese entonces como el paraje Kilómetro 95.
Al cumplirse 100 años de la Revolución, el 25 de mayo de 1910, se funda Villa Ángela. A esta empresa, Gruneisen la realiza en sociedad con Julio Martín, el cual tenía gran experiencia con el quebracho y los obrajes. Él, además de proveerle de madera de sus obrajes para la poderosa forestal argentina, desde Rosario envía a el noble gobierno del territorio nacional del Chaco Austral el plano del nuevo pueblo y la futura estación a escasos metros de la futura fábrica de tanino. Este nuevo plano se alejaba del emplazamiento original demarcado por los agrimensores del Estado Nacional por más de 1000 metros. Se dice que Julio Martín y Carlos Gruneisen se conocían desde antes, ya que ambos pertenecían a una logia en la cual, entre las cosas en común que tenían, es la de llevar el progreso a los lugares inhóspitos y la creación de pueblos. Es así que el nuevo pueblo llamado Villa Ángela se debió, según ellos, al nombre de la esposa de Martín, Ángela Juste. Los Gruneisen llegaron al fueron dos, Zambero, perdón, Arazurú y Hawaiano. Bueno, esta dos comparsas, que bueno, ahora después les voy a contar un poquito la historia de cómo se inicia el carnaval aquí. Tuvieron gran cantidad de integrantes que han desembocado en 5 comparsas, porque algunas de las comparsas son desprendimientos, como la nueva, de otras comparsas mayores que obviamente ya tenían armados sus cuerpos. Ha habido separaciones de la comparsa hawaiana y de la comparsa Arazurú y la comparsa Bahía que han dado el armado de estas comparsas. Obviamente, a través de su historia, los carnavales de Villa Ángela han sido renombrados en todo el interior del Chaco. Por supuesto, la capital, que obviamente se le ha ostentado a través de un decreto y la tiene General San Martín, siempre ha sido muy historiada por Villa Ángela, ¿no? En donde tal vez no sea la capital, pero sí son los carnavales más lindos del noreste, o uno de los más lindos y obviamente el más lindo del Chaco. Uno de los que... hay muchos que han impulsado el carnaval, pero en la década del 2004, anterior, en la crisis del 2001, estuvo cortado el carnaval unos años, y el que retomó esta idea de volver con los carnavales es el actual gobernador de la provincia, Oscar Domingo Pepo, que en su momento era intendente, y allá por 2004 decidió arrancar nuevamente con los carnavales nuevamente. Ahí la cámara, no sé si puede tomar, está tomando un carro. En ese carro viene Gerardi, un actor de acá de la comunidad de Villa Ángela, y por supuesto, obviamente, también está haciendo como una especie de embajador, rey de la selva, ahí en el carro de Zambero, el primer carro que tiene esta comparsa. Así que bueno, ahí está llegando también autoridades al Corsoro Mayor, como por ejemplo son los ministros. Hoy va a estar presente el gobernador del Chaco, aquí para inaugurar el Corsódromo oficialmente.
En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo, hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo. Lo que sí, un poquito de calor, deportivos, la gente sentada en la puerta de sus casas, saludándote, agitando una bandera, tomando mate, los vecinos que nos saludaban desde sus casas en ese acceso norte que comunica con la Ruta Nacional número 95, que ha quedado espléndido. Vamos a ir a ver la segunda parte de este mapa musical y cultural, en donde en esta nueva emisión distintas personalidades de allí, de Villa Ángela, nos cuentan su relación con el relato humorístico, con la música, con la poesía. Así que vamos a verlo y después seguimos aquí en vivo en Argentina. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. La voz que acabamos de escuchar es la de uno de los tipos más queridos del humor argentino, don Luis Landricina. Nació en Chaco, Villa Ángela para más datos. Hacia allí fuimos, a conocer a su gente. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez, soy escribano, me dicen Carancho Ramírez. Yo escribí una historia sobre Villa Ángela en función de considerar importante ese sujeto anónimo que hay y que a veces no lo valoramos. Y ha sido nuestros padres, nuestros abuelos. Carancho Viejo, mi padre, era un taninero humilde de jornadas largas y salario escaso. Talaron su historia junto a los quebrachos, y hoy no existe el árbol, ni el hombre, ni el humo, ni su fábrica, ni el pito guampero, ni su sindicato. Villa Ángela es un pueblo de gente alegre, que canta, baila y cuenta